Bienvenidos al manual técnico de su programa Menú Cinematográfico. Aquí explicaremos cada detalle de las acciones que conlleva este programa. Comenzaremos con altas de película. Empezando, empezará declarando las variables de conexión y de un enunciado preparado como nulos para luego ser utilizadas. Después, se comprobará que el driver de conexión esté activo y disponible. De no ser así, el programa imprimirá en una ventana el error del driver y procederá a cerrar el programa. Seguidamente, se realizarán las siguientes instrucciones. Con una variable de conexión, se le asignará la conexión a la base de datos de SQL llamada Ultravision 2001, iniciando sesión con el perfil de root y como contraseña programa. A una variable de un enunciado preparado se le dará la instrucción a la variable de conexión con de insertar a la tabla de películas a registros específicos como enunciado preparado para poder usarse después. Seguidamente, se estará dando a la variable del enunciado preparado la tarea de tomar lo que haya en cada cuadro de texto asignado en su respectiva columna de SQL. Finalmente, los cuadros de texto se establecerán como nulos o vacíos para luego agregar un nuevo registro a la tabla. Y así seguidamente con todos los programas de altas. Tomará los datos y los enviará a la base de datos de su menú cinematográfico. Ahora pasamos con bajas. En tanto, bajas películas, bajas de socio y bajas de reabastecimiento consiste en un cuadro combinado. Se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. Se probará si el combo box está vacío. Si se encuentra vacío, se probarán las siguientes instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla SQL película, cargando el campo principal y el número de la película. Finalmente, el enunciado preparado se ejecutará con la instrucción de escribir en el cuadro combinado y los cuadros de texto la tabla SQL en columnas específicas y seleccionadas. Eliminar. Se iniciará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y el enunciado preparado para después asignar las instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa, y después de esta estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para eliminar un registro seleccionado de la tabla de SQL películas. Estas instrucciones se ejecutarán cuando el escuchador del botón se ejecute. Cargar claves. Este es un método, el cual inicializará las variables de conexión y enunciado preparado. Seguidamente se comprobará que el driver de conexión está instalado. De otro modo se cerrará el programa. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después estará la instrucción de crear un enunciado, el cual usará la variable de conexión para llenar los campos de texto de la interfaz con el código de registro seleccionado de la tabla de SQL películas. Y así seguidamente con todos los programas de baja de reabastecimiento y socio. Después pasamos a las facturas. En facturas contiene el botón de procesar, el cual agregará un registro a la tabla de procesar, el cual se crea a partir de un socio realizando una renta. Al momento de que ese escuchador sea activado, o sea, el botón sea activado, se iniciará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. A la variable de la conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña del programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla de SQL renta. Seguidamente tomará los datos encontrados en la primera y segunda tabla: precio, número de renta, número de película, número de socio, fecha de renta y entrega, y creará con los datos seleccionados en la tabla de renta. Cuadro combinado socio. Se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. Se probará si el combo box está vacío
y si se encuentra vacío, se probarán las siguientes instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después, estará con el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla SQL socio, cargando el campo principal, el número de socio. Finalmente, el enunciado preparado se ejecutará con la instrucción de escribir en el cuadro combinado y los cuadros de texto de la tabla SQL en columnas específicas seleccionadas. Cuadro, cuadro combinado seleccionadas. Después se encontrará el escuchador de la tabla. Se creará un escuchador para la segunda tabla para que conforme se vaya agregando más renglones a la primera tabla, el método tomará datos importantes, como el precio y cantidad. Seguidamente los imprimirá en la tabla y seguirá actualizando los datos según vaya agregando más renglones a la primera tabla. Finalmente, el método cargar claves. Se inicializará la variable de conexión y enunciado preparado. Seguidamente se comprobará que el driver esté instalado. De otro modo, se cerrará el programa. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después estará la instrucción de crear un enunciado, el cual usará la variable de conexión para llenar campos de texto de la interfaz con el código de registro seleccionado de la tabla de SQL socio. Seguidamente estará el programa de reabastecimiento, el cual consiste en el reabastecimiento de la compra que se hace al proveedor. Empezará con el botón procesar, el cual agregará el registro. Al momento de que su escuchador sea activado, se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla de SQL almacén. Seguidamente tomará los datos encontrados en la primera y segunda tabla, número de compra, película, proveedor, cantidad, nombre y el precio de compra, y creará un registro con los datos seleccionados en la tabla almacén. Estará el cuadro combinado de la sección de reabastecimiento. Se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. Se probará si el combo box está vacío. Si es así, se probarán las siguientes instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla de SQL reabastecimiento, cargando el campo principal y el número de película. Finalmente, el enunciado preparado se ejecutará con la instrucción de escribir en el cuadro combinado y los cuadros de texto de la tabla de SQL en columnas específicas seleccionadas. Después estará el cuadro combinado de la sección película. Se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. Se probará si el combo box está vacío. De ser así, se probarán las siguientes instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla SQL película cargando el campo principal y el número película. Finalmente, el enunciado preparado se ejecutará con la instrucción de escribir en el cuadro combinado y los cuadros de texto de la tabla SQL en columnas específicas seleccionadas. Después estará el escuchador de la tabla. Se creará un escuchador para el resultado del importe del reabastecimiento. Al momento de agregar un registro, ese escuchador tomará el valor encontrado en la columna de cantidad y lo multiplicará por el precio de renta y podrá sacar el importe. Después estará el método cargar claves. Se declarará un método el cual se iniciará las variables de conexión y enunciado preparado. Seguidamente comprobará que el driver de conexión esté instalado. De otro modo, se cerrará el programa. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos como el usuario root y contraseña programa. Después estará la instrucción de crear un enunciado, el cual usará la variable de conexión para llenar campos de texto de la interfaz con el código de registro seleccionado de la tabla SQL, reabastecimiento y película. Después estará atraso y reporte.
el cual consiste en el atraso consistirá en la entrega de una renta de película y reporte en el daño de una película. Los dos consisten en lo mismo. Está el botón procesar, el cual agregará el registro. Al momento de que su escuchador sea activado, se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos como el usuario de root y contraseña programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla de atraso. Seguidamente tomará los datos encontrados en la primera y segunda tabla, número de renta, socio, atraso, comisión y el comentario, y creará un registro con los datos seleccionados en la tabla de atraso. Seguidamente estará el cuadro combinado, la sección de renta. Se iniciará la variable para crear la conexión con la base de datos y el resultado y crear un enunciado para después asignar instrucciones. Se probará si el combo box está vacío. De ser así, se probarán las siguientes instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña de programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla de SQL renta cargando el campo principal y el número de renta. Finalmente, el enunciado preparado se ejecutará con la instrucción de escribir en el cuadro combinado y los cuadros de texto de la tabla de SQL en columnas específicas. Después estará el cuadro combinado socio. Se inicializará la variable para crear la conexión con la base de datos, el resultado y crear un enunciado para después asignarle instrucciones. Se probará si el combo box está vacío. De ser así, se probarán las siguientes instrucciones. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos como en el usuario root y contraseña programa. Después estará el enunciado preparado, el cual usará la variable de conexión para seleccionar la tabla de SQL socio cargando el campo principal y el número de socio. Finalmente, en el enunciado preparado, se ejecutará con la instrucción de escribir en el cuadro combinado y los cuadros de texto de la tabla SQL en columnas específicas seleccionadas. Finalmente, el método cargar claves. Se declarará un método el cual se iniciará las variables de conexión y enunciado preparado. Seguidamente comprobará que el driver de conexión es instalado. De otro modo, se cerrará el programa. A la variable de conexión se le dará la instrucción de conectarse a la base de datos con el usuario de root y contraseña de programa. Después estará la instrucción de crear un enunciado, el cual usará la variable de conexión para llenar los campos de texto de la interfaz con el código de registro seleccionado de la tabla SQL renta y socio. Y esto ha sido todo en este manual técnico. Cualquier duda o comentario, favor de enviar la duda al correo que ven en pantalla. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Este ha sido el último tutorial que probablemente se creará. Hasta la siguiente.